A vivir que son 2 días. Javier del Pino. See this riot inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire. I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey love, it's been 3 years now since you heard from Jesus. He's chosen man. Hey love, you twist and turn till your colors wither, and there'll be no man in the water. Si con esta cadencia musical no tendrán ganas de hablar de ciencia, es que no tienes corazón. Pero Estupiñá, que es químico bioquímico, conduce en la 2, El cazador de cerebros. ¿Cómo estás, Pera? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Creo que estrenáis la siguiente ya, ¿no? Sí, este lunes a las 8 de la tarde estrenamos la 4ª temporada del Cazador de Cerebros, que tendríamos que haber estrenado en abril, pero vino un virus o algo así, no nos permitió. Algo pasó. Sí. Me dijeron, tú no puedes regresar de Buenos Aires. Y no sé por qué. Y no pudimos terminar, pero justo con un episodio sobre la pandemia, donde una anécdota muy rápida, lo empezamos a grabar en enero, o sea, antes de que llegara esta pandemia. Y me acuerdo que uno de los entrevistados, Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, le estamos hablando y dice, pues ahora en China ha aparecido un coronavirus. Y yo digo, no, pero no vamos por aquí porque cuando se emita quedará desactualizado. Eso se llama fotoperiodístico. Fíjate. Con Javier San Pedro, que es la otra mitad de esta naranja, es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Tengo que decir que siempre suele entrar desde Carabanchel. La semana pasada estaba en el estudio, con un teléfono con el que no se le da muy bien, y le hemos dado una serie de cables y conexiones y micrófonos, y yo he preguntado ahora por nuestro chat interno, digamos, he preguntado a Paqui, ¿qué tal se escucha, Javier? Y Paqui me ha respondido, como un cañón. Así que vamos a comprobar. Javier San Pedro, ¿cómo estás? Bueno, llevo toda la noche intentando aclararme con los cables, pero creo que al final lo he conseguido. Bueno, muy bien. Y una cuestión muy importante, ya no tengo retardo, me ha dicho Teo. Eso o sea que a partir de ahora mis retardos son exclusivamente míos, según la segunda ley de Teo, que dice que el retardo está en la persona. Oye, feliz cumpleaños, Javier. Muchas gracias. Si cumplir 60 años es un motivo de celebratorio, no, enhorabuena. Sí. Pero vamos, no, es un buen número, es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Pero una vez recuerdo que Juanjo Millas me dijo, tenía una teoría, ya es que tiene estas teorías tan extrañas que tiene en su cabeza, yo no sé si son suyas o son de sus personajes, que lo importante es llegar a los 60, porque entre los 50 y los 60 caemos como moscas. Entonces, si consigues llegar a los 60 ya estás libre para décadas y décadas y décadas por venir. Así que enhorabuena, Javier. Pues llevo un día libre y tengo un flemón en la mitad derecha de la cara. Por algo hay que empezar. Prácticamente me hace irreconocible. ¿Te impide comer cocidos dominicales o eso tampoco? He perdido, ya os he dicho que he perdido el instinto asesino. Para mí un cocido ya es
una humillación, no puedo ni comérmelo. Pero sí, tendremos cocido dominical, sí. Me he hecho con una pinche excelente. Tengo aquí una pinche que me lo está haciendo porque, claro, yo tengo que estar en la radio. Claro. Oye, la semana pasada, por cierto, no saciasteis la curiosidad de un oyente que preguntaba si los perros podían detectar a través del olor a un paciente con COVID. Y la respuesta de los dos, especialmente la tuya, Javier, fue: no lo sé, así que no puedo responder. Y yo te dije y dije la verdad, que no lo sabía. Pero efectivamente el oyente tenía toda la razón. Ya en marzo ya se empezaron a hacer ensayos de laboratorio con perros, y hace una semana o dos se han iniciado unos ensayos in situ, en el laboratorio de Helsinki, en Finlandia, en el aeropuerto de Helsinki, en Finlandia, y de los que todavía no tenemos resultados, pero por lo que sabemos de los ensayos del laboratorio previos, la precisión es muy buena. Puede alcanzar el 94, el 95%. Así que es una iniciativa muy interesante, que duda cabe. Ingrid Ramón es adiestradora canina para la detección de sustancias, pero ha participado en un proyecto del Hospital Clínic de Barcelona para entrenar a perros a que detecten el cáncer de pulmón. Nos atiende, además, en un descanso entre clases, porque es profesora. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? De repente tenemos mucho, pero ¿cómo se enseña a un perro a oler un cáncer de pulmón, por ejemplo? Pues como cualquier otra sustancia, piensa que nosotros lo que recogemos son el aliento de la persona. En ese aliento hay compuestos orgánicos volátiles, y entonces simplemente lo que hacemos es premiar al perro cuando nos encuentra este olor, y a través del juego, porque para ellos es un juego, pues tienen la intención de buscar y encontrar ese olor. ¿Este proyecto del cáncer de pulmón, qué tal ha funcionado? Muy bien, la verdad es que muy bien. De hecho, nos ha sorprendido el perro a nosotros, porque ha llegado a encontrar nódulos pulmonares de 4 milímetros y nódulos que no sabíamos y que estaban en esa persona. O sea que a día de hoy ya ha salvado alguna vida y tiene un índice de detección de un 98%, con lo cual es muy alto. Qué barbaridad. Claro, eso además es un método fantástico por lo poco invasivo que es rapidísimo. Creo que con 10 segundos le basta al perro, ¿no? Exacto, y con menos, sí. Con un segundo huele la muestra y ya sabes si hay o no hay. Y lo que tú dices, aparte de ser un método no invasivo, es muy rápido y se puede hacer desde el minuto 1. O sea, no tenemos que esperar a otras fases, ¿no? En las cuales la medicina todavía necesita cierto tiempo para ver si hay algo ahí o no hay algo ahí. Siempre que el perro no te muerda, ¿no? Sí. Y el planteamiento es que tener esa enfermedad, sea cáncer de pulmón, sea COVID, cambia algo del aliento, o sea, aparece alguna nueva sustancia o una proporción de sustancias, que es lo que detecta el perro, ¿no? O sea, detecta cambios... Sí. moleculares. Sí, o sea, nosotros no sabemos si es a qué huele el cáncer todavía. Lo único que lo sabe es el perro, pero sí que está claro que hay unos cambios en el cuerpo, tanto cuando se tiene como cuando el cuerpo, por ejemplo, en el caso del COVID que comentabais, ¿no?, reacciona a un virus, y entonces esos cambios en el cuerpo, esos químicos que cambian, es lo que se sale por las vías de secreción, ¿no? O sea, en este caso el aliento. Pero, por ejemplo, con el cáncer de pulmón que decíais ahora, bromeabais con lo de que si el perro no te muerde, el perro no está involucrado en ningún momento con la persona. Nosotros recibimos las muestras de aliento y a partir de ahí el perro no ve a la persona ni yo, ¿sabes? Y simplemente recibimos las muestras. Aquí en la COVID sí que lo que están haciendo en Helsinki, en el aeropuerto, es tener ahí los perros, aunque se aseguran de que no toquen nunca a la persona, porque no se puedan ver contagiados y contagien a su cuidador, ¿no? Pero sí que están los perros ahí puestos en el aeropuerto, y entonces te pasan una toallita. A la persona, ¿eh? No lo que hacen exactamente, no tienen contacto con la persona, ni el adiestrador ve a la persona tampoco. Lo que se hace es que se recogen unas muestras de sudor, en este caso, del cuello de la persona, y entonces esas muestras son llevadas a otro lugar donde los perros las analizan, ¿vale? Allí mismo en el aeropuerto, para no perder tiempo y ir rápidos, pero no están oliendo persona a persona. De hecho, eso está prohibido a ley internacional, que el perro te rastree, te puedes negar. Y es curioso que o sea,
claramente hay una sustancia allí que el perro detecta y no sabéis cuál es. O sea, sabéis que hay alguna, pero no sabéis cuál es, porque si supierais cuál es, oye, se podría, yo qué sé, hacer, no sé, estos test. Estamos luchando para hacer test rápidos de detección de sustancias, que si PCRs, que si tal, a ver si es cierto lo que dicen de la especificidad. O sea, es muy, muy preciso el perro. O sea, me resulta que digo, oye, la naturaleza en esto nos lleva pues muchísima ventaja, ¿no? Sí. O sea, de hecho, lo que se está intentando crear, por lo menos en nuestro proyecto, es encontrar algún tipo de mecanismo para saber qué está oliendo el perro, véase nariz electrónica y otras cosas que se pueden utilizar, pero a día de hoy lo mejor es el perro. De momento no hay máquina que lo haya superado. Qué fuerte. Me acuerdo del caso de una enfermera británica que olía el Parkinson. Ella no sabía que... ¿No te acuerdas? No sabía que olía el Parkinson, pero se lo diagnosticó a su marido, digamos, y luego cuando fue a ver al marido a una sala de estas donde hay muchos enfermos de Parkinson, pues recibiendo algún tipo de indicaciones, se dio cuenta de que ese era el olor que le había llevado a ella al Parkinson. Y bueno, de manera interesante, aquí sí que hicieron lo que decía Pera, que con experimentos con la enfermera y los pacientes y tal, lograron determinar cuáles eran los compuestos químicos que detectaba la mujer. Claro, esta mujer era una superdotada, olfativa. La idea es poder pasárselo a los perros luego o a algún sistema de detección química. Pero eso sería un segundo paso, sí. Claro, y en el caso vuestro, Ingrid, en el proyecto del Hospital Clínic de Barcelona, tú has dicho muestras de aliento y luego es el perro el que huele las muestras. ¿Me puedes contar un poco cómo es el procedimiento, cómo se coge una muestra de aliento, cómo las ofrecéis al perro junto con otras muestras de personas sanas, supongo? Bueno, claro, nosotros no sabemos a qué huele el cáncer, o sea, qué compuestos exactos lleva el cáncer, pero sí que sabemos cuando una persona tiene cáncer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabiendo que esa persona está padeciendo la enfermedad, podemos tomar una muestra de esa persona y sabemos 100% seguro que la muestra que le estamos dando al perro es de una persona con esa enfermedad. Por lo tanto, le podemos premiar por oler esa muestra y a partir de ahí el perro empieza a asociar que ese es el olor que tú quieres que busque. Y ahí el perro ya empieza con todo su cribaje de cuando... Porque claro, hemos empezado con muestras de olor a cáncer, pero luego le hemos tenido que poner pacientes sanos. También le hemos puesto personas que tenían enfermedades pulmonares, pero no eran cáncer de pulmón, ¿no? Hay todos los distractores, confusores que podíamos para estar 100% seguras de que lo que estaba encontrando era el cáncer de pulmón y no cualquier otra cosa que nos pueda aparecer en los pulmones, que son muchas. Una fiabilidad del 98%, ese es el dato que más me ha asombrado. Claro, estaba pensando, ya te dejo marchar a la clase, que sé que te hemos interrumpido. Tú decías que eran unos pocos segundos lo que se tarda, o lo que tarda el perro en detectar. Esto para casos de cáncer de pulmón es comprensible, pero claro, para COVID sería hasta carísimo, ¿no? Tener tal despliegue animal. No, a ver, la manutención de un perro no es excesivamente cara. Yo creo que a día de hoy nos están utilizando bien los recursos que tenemos. El adiestramiento sí que es caro, Ingrid. Dime. Que el adiestramiento sí que es caro, ¿no? No necesariamente, dependiendo lo que tú consideres caro, lo que valen ciertos tipos de test, el cribaje masivo que se puede hacer, el tiempo que tarda un perro en hacerlo. O sea, literalmente tienes ahí un animal que durante 6, 8 o 9 años puede estar trabajando por un precio X, ¿no? El que sea, dependiendo. Pero yo creo que el beneficio que se saca es muchísimo más provechoso, ¿no? Y se gasta dinero en otras cosas que no dan resultados o son totalmente inútiles, ¿no? Pero bueno, eso ya es la opinión de cada uno, ¿no? ¿Son una raza determinada? ¿Son una raza determinada? Para nada. Para nada. Sí, siempre decimos que lo que buscamos es carácter, ¿no? Un tipo de perro que tenga esas ganas de olfatear, esas ganas de jugar, que tenga motivadores, ¿no? Como pueden ser la comida o el juego, pero sí que es verdad que hay ciertas razas que tienen ya tendencia a tener esos factores, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir ni que todos los labradores sirvan, ni todos los golden sean buenos para terapia, ¿no? Depende mucho de la personalidad de cada individuo. Y de cada perro. Ingrid Ramón, que es adiestradora canina para la detección de sustancias, ha participado en ese proyecto del Hospital Clínic de Barcelona para entrenar a perros a que detecten el cáncer de pulmón. Te dejamos regresar a la clase. Ingrid, un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. Esta era una duda que estaba sin resolver.
de una llamada de la semana pasada. Tenemos un número de teléfono y al final de este espacio, en torno a las 12 del mediodía, un poquito antes, si hay más dudas o si quieren recabar la opinión de Javier y de Pera sobre cualquier asunto, ellos se negarán a contestar si desconocen la respuesta. Esto es una garantía. 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que pueden dejar mensajes o notas de audio o teléfonos y llamamos de vuelta. 638-855-349. Don't trail behind, keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. All we play. Hay una cosa que vemos, estoy pensando que vemos muy poco, y es a científicos como vosotros en tertulias de política. Alguna vez hemos pillado alguno por ahí, ¿no? Pero yo me imagino que vosotros, que conocéis el cuerpo humano y que yo creo que tenéis seguramente más inteligencia emocional, no sé si eso os estresaría demasiado y lo dejáis a un lado porque sabéis que es perjudicial. Bueno, mira, no sé si de política, pero yo justo anoche estaba... me encontré en un grupo de amigos con alguien que defendía teorías conspiranoicas de estas que a veces criticamos, y digo, voy a contenerme, voy a escuchar. Y oye, perdí los nervios al final, le grité cualquier cosa, pero es que ¿de dónde sacas esta información? ¿Pero por qué nos trata? Y vi que no podía, o sea, que no, creo que no aguantaría en una tertulia como que acabas de comentar. No merece la pena. Fue fuerte, bueno, imagínate en una tertulia política, lo que puede ser eso. Sí. Claro, a la que das unos datos razonados, los explicas y ves que... Y el otro te repite lo mismo de antes. No, es imposible argumentar con una persona que se basa en la fe, ¿no? En un sentido amplio de fe. No hablo de fe religiosa estrictamente, pero sí de las religiones modernas, de las antivacunas y de los pseudociencias y demás, ¿no? No hay argumento posible, no hay manera. Además, esa pregunta que le hiciste, Pérez, no es la pregunta adecuada. Eso de ¿dónde has leído eso? Pues en fakenews.com, pero es que se va a quedar tan ancho. Pues es que me citó. Te seguro, me citó la web cerebrobrother.com. Te lo juro, cerebrobrother.com. Mira, está aquí. Digo, Dios mío. Está aquí. Ana Cervera es profesora en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Valencia. Ha escrito en su blog un artículo magnífico que traduce al lenguaje común lo que todos o la mayoría sentimos estos meses, que es la ansiedad. Y nos apetecía charlar un momento con ella. Estamos intentando contactar con ella. Me parece que está al teléfono. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me parece que llegan tus respuestas con un poquito de retraso, así que... Sí, me parece que hay un poquito de retraso. Nosotros esperaremos a que acabes para repreguntarte, no te preocupes. Yo decía que has escrito un artículo maravilloso, vale, y que yo recomiendo, vamos a poner el enlace ahora de internet, en el que hablas de la amígdala, por ejemplo, como la alarma del cerebro. En momentos de estrés, esa amígdala se activa y nuestro cerebro se prepara para tomar decisiones rápidas. El problema aparece cuando el estrés se alarga en el tiempo y nuestro cerebro entonces se atasca, ¿no? Es como un embudo. Sí, claro, es que, a ver, lo que pasa es que hay que entender que las emociones tienen una función evolutiva, adaptativa, porque las emociones nos sirven para aprender aquellas cosas que nos hacen sobrevivir. Tenemos que aprender que algo que es una amenaza tenemos que huir de ello, y que algo que nos recompensa es algo placentero, y que es algo que nos puede servir para sobrevivir. Entonces, tenemos otras estructuras, por ejemplo el hipocampo, que es la estructura que gestiona la memoria en el cerebro. No es donde se almacena, sino que es como el bibliotecario que une las piezas de la memoria, ¿vale? Entonces, ante una situación de estrés, el hipocampo se pone a buscar... Hoy nos hemos quedado sin saber lo que el hipocampo... Entre sus recursos de memoria, qué soluciones, qué posibles soluciones hay. Vale, se ha entrecortado un poquitín, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues hay otra parte del cerebro... Sí, ¿sabes qué? Vamos a cortar esta conexión con Ana, vamos a llamarla por teléfono, son solamente 30 segundos, porque si no la conversación va a ser muy complicada. Es muy interesante lo que dice, porque ella, su teoría, bueno, no su teoría, en ciencia no hay teorías, hay certezas, es que la ansiedad y la depresión se pueden centrar en una parte del cerebro, una parte prefrontal del cerebro, que es la que se hiperactiva. Otra cosa, Javier, es que podamos bloquear
esa parte, no sé si con medicamentos, con electrodos. Con electrodos o algo parecido, sí, es posible estimular o inhibir con electrodos, sí. Hacer que un medicamento llegue justo a la estructura cerebral involucrada es una cuestión mucho más difícil, ¿no? Salvo si hay circuitos neuronales que solo usen un neurotransmisor, por ejemplo la dopamina, la serotonina. Entonces puedes actuar contra la dopamina, pero actuar contra una neurona entre 100.000 millones de neuronas que parecen todas la misma es muy complicado. Lo que les da especificidad es dónde están dentro de la cabeza, ¿no? Claro. Creo que está ya el teléfono. ¿Estás por ahí, no, Ana? Sí, os escucho. Vale, no, estábamos diciendo que... ¿Ahora me oís bien? Sí, perfectamente, que cuando sufrimos ansiedad y depresión hay una parte del cerebro que es la que se hiperactiva, ¿no? Esa parte, ¿hay algún remedio para controlar esa parte y hacernos sentir mejor? ¿Algún remedio, iba a decir casero, que no sea con electrodos? Claro, pero es que de manera natural, cuando solucionamos ese estrés al que nos enfrentamos, el estrés no es necesariamente malo, cuando lo solucionamos, nuestro cerebro nos premia. Entonces, por una parte, aquellas sustancias que nos premian al cerebro en ese sentido harían acallar a la amígdala, a la alarma del cerebro, pero claro, eso induce a que en situaciones de ansiedad pues se pueden desencadenar conductas adictivas y de otras maneras, pues, por ejemplo, el sueño regula muchísimo la actividad de la amígdala, entre otras cosas, además de consolidar memoria, regula la actividad de la amígdala y hace que la ansiedad cese, que la ansiedad se rebaje muchísimo más, por lo tanto hay que dormir más. Y luego hay otras terapias que yo ahí solo por lo que he estado leyendo, por ejemplo la meditación obliga a que una parte de la corteza prefrontal que no es emocional regule también a la amígdala y regule a las otras partes de la corteza prefrontal que sí que son emocionales. Básicamente porque te obligan a concentrarte en algo que no es lo emocional y salir del bucle de esa manera. Vale. ¿Pero? Sí, yo te iba a preguntar justo por eso, de la meditación, yoga y todo el concepto de neurofeedback. O sea, que sé que es un concepto que es nuevo y se está exagerando, como muchas de estas terapias que aparecen para tratar cualquier cosa, pero el planteamiento que decía Javier al principio de decir, de conocer cómo funciona tu cerebro, de tener inteligencia emocional, de saber de alguna forma qué te está pasando cuando estás ansioso, entonces si lo sabes, puedes intentar tú mismo regular esta actividad del cerebro. En biofeedback, que sería pues regular la presión sanguínea y todo eso, ha tenido mucho éxito y resultados positivos. Y ahora está cogiendo fuerza esta idea de neurofeedback. No sé si a ti te encaja. Con todas estas cosas yo siempre tengo que cogerlas muy con pinzas para no caer en pseudociencia, pero sí que, por ejemplo, hay unas terapias que son antidepresivas que lo que hacen es, a través de meter un electrodo en la corteza prefrontal, generas un tipo de actividad eléctrica que llega al final a la amígdala y que llega al hipocampo y como que restablece la conectividad normal del cerebro. Y una actividad eléctrica parecida, por ejemplo, se puede conseguir a través de meditación. Claro que hay que coger esto también con mucho cuidado, que no se puede confiar en ese tratamiento en casos que son patológicos, que necesitan otro tratamiento, pero que sí que puede ayudar en esos casos. Claro, tú dices que es mejor... ¿Voy yo o vas tú, Javier? No, tú, venga, adelante. Que realmente no hay ninguna distinción metafísica entre lo mental y lo cerebral, ¿no? Las dos cosas son lo mismo, o sea que no. Sí, la meditación es un proceso químico, ¿no? De actividad neuronal. Pues al fin y al cabo las dos cosas son lo mismo, aunque estemos acostumbrados a esta especie de dualismo cartesiano, ¿no? Donde la mente y el cerebro nos parecen dos cosas distintas. Claro, es que por ejemplo dentro de la corteza prefrontal, que es la parte más avanzada que tenemos los humanos, que es la parte que se encarga de toma de decisiones, de tareas ejecutivas muy, muy complejas, por una parte toma decisiones que son objetivas, tipo dónde coloco la pieza del puzzle o si cruzo o no cruzo el semáforo, si me va a atropellar un coche, y también toma decisiones que son más emocionales, que regulan la parte emocional. Entonces, como que dentro de la corteza prefrontal, si rediriges la actividad hacia la parte más objetiva,
desactivas la otra parte. De hecho, eso se ha visto mucho en personas con depresión, por ejemplo, se activa mucho una zona y se inactiva la otra. Y la idea es revertir eso. Y Ana, toda esta actividad del córtex prefrontal, que como decías, es lo más moderno que tiene el cerebro, ¿no? Lo que ha evolucionado más tarde y lo más específicamente humano, porque la historia de nuestra evolución desde algo parecido a un chimpancé es la historia del crecimiento de los lóbulos frontales, ¿no? Mientras que las emociones, o por la amígdala, por ejemplo, están en estructuras mucho más profundas. El hipocampo también es una estructura muy profunda y mucho más antigua en el cerebro, ¿no? De manera que los humanos debemos diferir en aspectos sustanciales en nuestra gestión de las emociones, ¿no es cierto? Claro, pues que corteza prefrontal también tiene una rata, también tiene un ratón. Lo que pasa es que ahí la toma de decisiones y la adaptación del control de impulsos es mucho más limitada y más dirigida a conductas más primarias, como si dijéramos. En nuestro caso, como somos una especie social, pues ahí tenemos que hacer una adaptación de nuestra conducta y una regulación emocional adaptada a un entorno mucho más complejo que el que puede tener una rata, por ejemplo. El control de impulsos. Me recuerda a tu artículo que has escrito en el que explicas por qué algunos jóvenes no llevan mascarilla, especialmente si van en grupo, dices, y explicas que la culpable es la mielinización. Así que explícanoslo, por favor. Bueno, a ver, yo no soy especialista en adolescentes, ni mucho menos. Lo que pasa es que al salir del confinamiento, pues yo veía grupos de adolescentes con la mascarilla sacándose a la nariz o por la barbilla y tal. Entonces necesitaba entender por qué pasaba eso. Y por eso la corteza prefrontal, por lo mismo que es la más avanzada en la especie humana, también es la que más tarda en madurar, porque todo nuestro cerebro no madura a la vez. Cuando nacemos, como tenemos un cerebro más grande y más avanzado, cuando nacemos está muy crudito, está muy sin hacer. Entonces va madurando a lo largo de la infancia y después a lo largo de la adolescencia y no funciona a la vez esa maduración en todas partes. Parte de la maduración es la mielinización, esta de la que hablaba, que básicamente la mielina es una funda aislante que tienen los axones, las ramificaciones de las neuronas, que hace que la información vaya más rápida. Entonces, cuando una zona del cerebro va mielinizándose, ahí la información que procesa esa zona mejora mucho. Por ejemplo, los niños, pues al principio maduran su parte sensitiva, entonces tienen que manipular mucho y tal. Luego la parte motora, que es cuando empiezan a moverse mejor. Y luego la corteza prefrontal la seguimos madurando. Antes se decía que hasta los 20 y pico años, pero ahora se dice que el pico de maduración, de mielinización, está entre los 40 y 50 años. Es decir, que ese control de impulsos, esa toma de decisiones adaptada a nuestro entorno cultural y social, no se perfecciona hasta muy tarde. Y eso para mí explica bastante. Sí, no, lo explica perfectamente. Tú lo explicas con una analogía muy, muy curiosa. Dices que claro, que esas conexiones neuronales que cuando ya eres adulto son como grandes autopistas, en una etapa de tu vida como es la juventud son carreteras de cabras. Entonces hay cosas que tardan más en llegar. Oye, solo una cosa más, Ana. Tú dices que hay cosas que generan miedo. Y por tanto encienden esa amígdala, y que una de las cosas que más miedo genera y que más enciende la amígdala es la televisión. Y tú te declaras radicalmente anti-televisión. Sí, es una manía que tengo. No, te vas a hacer buenos amigos a partir de ahora. ¿Puede llegar incluso la televisión a generar depresión? A ver, mi manía anti-televisión no es contra los documentales de la 2, por ejemplo, pero sí que... Populismo. Tú eras esa que los veías, ¿no? Los contenidos que tiene la televisión, por la forma que tiene la televisión de llegar a nosotros, que es muy visual y muy auditiva, los humanos somos muy visuales, nos entra por ahí el 90% de la información. Y luego los contenidos que se emiten muchas veces son contenidos muy violentos, con muchísima crispación. Cuando un programa te pone nerviosa es porque te está activando la amígdala. Entonces, pues ver ahí a Maruenda diciendo barbaridades y cosas así, o las noticias que si no hay una pandemia, hay un terremoto, si no una pantera negra que aparece en un pueblo, pues todo eso nos activa la amígdala, porque aunque no lo estemos viviendo, nuestro cerebro no diferencia mucho. Habrá quien le guste lo que dice Maruenda. Bueno, claro. Sí, pero te activa la amígdala, como dicen. Sí. Pero me refiero que
como nuestro cerebro no diferencia demasiado lo que estamos experimentando de lo que estamos imaginando o de lo que vemos, pues eso nos activa la amígdala muchísimo, y activar a la amígdala de una manera sostenida en el tiempo te genera una situación de ansiedad muy grande, y la ansiedad a largo plazo, o sea, el estrés mantenido a largo plazo te lleva a un estado depresivo. O sea, de hecho, experimentalmente la depresión en un animal se genera poniéndole en un estrés mantenido durante mucho tiempo. Poniéndole a ver a Maruenda, a un pobre animal. Ana Cervera, que es profesora en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana en la Universidad de Valencia. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Oye, que conste que el ejemplo lo ha puesto ella, pero yo creo que mucha gente entiende muy bien lo que ha explicado, porque ¿no os ha pasado que habéis hablado con gente mayor y os los encontráis como muy agobiados por lo que ven por la televisión, que les afecta más, y cuanta más televisión, porque la televisión yo creo que hay gente en esta sociedad, no digo en este país, en todo el mundo, que está siempre de fondo, ¿no? Entonces en momentos como este, claro, ahora científicamente entiendes por qué esa gente, cuando hablas con ellos, dices, ves ese agobio, esa depresión, ves esa amígdala tocada, como dice Ana, ¿no? Sí, bueno, es que lo que decías es totalmente cierto. O sea, tú lo que ves, el cerebro lo interpreta. Hombre, eres consciente de que no es algo que tienes delante, pero al final la empatía no cambia tanto. Es como si tuvieras una pelea delante, ¿sabes? Sí, y constante. Pero ponía un ejemplo muy bueno. Tú ves por televisión la información de que hay una pantera suelta y tú te imaginas a esa pantera comiéndote. Tienes que hacer un esfuerzo porque eso no te afecte, pero hay personas a las que les puede afectar todo lo que ven y todo lo que escuchan, ¿no? Hombre, tampoco desde aquí fomentamos el aislamiento, pero sí la información comprometida. Oye, la semana pasada comentábamos que quizás no estábamos aprovechando al máximo todo lo que la tecnología nos podía ofrecer para luchar contra el virus. Igual esperábamos, pues como decía esta mujer, una nariz electrónica de repente, ¿no?, capaz de oler el COVID. Yo me pregunto cómo sería una pandemia si, por ejemplo, todos tuviéramos secuenciado como tú, Pera, el genoma, y pudiéramos saber exactamente pues cómo mejorar nuestro sistema inmune, ¿no? O si los historiales de todos los enfermos de COVID estuvieran en una gran base de datos, guardando el anonimato y todas estas cosas, pero que los médicos pudieran consultar y estudiar. Sí, bueno, a ver, con tener el genoma secuenciado, en principio, cada vez que apareciera, porque se van descubriendo genes asociados a mayor virulencia o a mayor protección o a una terapia mejor que a otra, pues en teoría te podrían ir informando de si estás tú individualmente a más riesgo o menos, o qué fármaco te puede funcionar mejor que otro, y ya agregados, que es lo que comentas, de estos historiales médicos, se podrían hacer muchos más estudios, o sea, mucho más poder para encontrar estos genes, estas terapias más avanzadas. Pues por aquí Alfonso Valencia es profesor ICREA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Tú te dedicas a la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina personalizada. Tradúcenos un poco en qué consiste este trabajo. Bueno, yo creo que lo acabáis de explicar muy bien. Intentamos mantener el mayor número de fuentes de datos y de información, porque sin datos e información no se puede hacer nada, y hacer este tipo de estudios al que os estaba refiriendo. ¿Qué propensión tenemos para determinadas enfermedades? ¿Cuáles pueden ser los tratamientos más adecuados? Con suficientes datos y con suficientes métodos computacionales y, por supuesto, con suficiente capacidad de computación. Claro, supongo que el santo grial sería eso, el genoma personalizado a gran escala, el de toda la población, almacenada y con posibilidad de computarlo. Bueno, yo creo que ahora mismo lo vemos incluso estamos un poco más allá de esto, aún no habiendo llegado a tener todos los genomas. El genoma, como sabéis, es algo muy informativo, propensiones, posibilidades, genes que pueden tener variaciones que nos hagan más o menos susceptibles a una enfermedad o a un medicamento o a una condición. Pero no deja de ser una información estática, está con nosotros básicamente tal y como es toda la vida, ¿no? Y tenemos muchos más métodos para además poder seguir qué está pasando en continuo, día a día, para poder seguir cómo cambia nuestra actividad metabólica, nuestra actividad fisiológica con el día. O sea que el sueño ahora mismo
avanza más que la realidad siempre, y es no solo poder tener información sobre los genomas de las personas, sino poder tener información sobre cuál es su estado del modo más continuo posible. Claro, el genoma no es una fotografía del momento, es una fotografía personal, inmutable, ¿no? Si tuviéramos esos sistemas de información de los que hablas, podríamos saber ahora qué pasó con los pacientes de la primera ola, ¿no? Y sacar conclusiones. Bueno, de hecho es lo que estamos haciendo, en la medida en la que tenemos parte de esa información, y mientras más completa sea la información, mejor se podrá hacer. El registro más potente del que disponemos ahora mismo es en el Reino Unido, el UK Biobank, en el que hay acumulada información de muchos pacientes, de muchas personas sanas, de las que van adquiriendo enfermedades, y por tanto muchos de ellos, a los que se vienen siguiendo a lo largo del tiempo, han acabado teniendo COVID-19. Y entonces los estudios que se están haciendo ahora mismo en ese repositorio y en otros pues tienen que ver con recobrar esa información e intentar entender qué genes están relacionados. Y ya de hecho pues han salido las primeras publicaciones sobre posibles regiones del genoma que estén relacionadas con mayor susceptibilidad, por ejemplo. Claro, si tuviéramos toda esa información personalizada, ¿podríais analizar qué tratamiento recibió cada paciente según su perfil o cuál fue su evolución después del alta? Y de ahí se podrían sacar conclusiones. El gran proyecto ahora mismo en Europa, un gran proyecto o uno de los grandes proyectos en Europa es precisamente poner juntas la información de los virus que se van secuenciando, porque necesitamos conocer cómo se ha distribuido y cómo varía, de las personas que han sufrido la enfermedad para entender esta variabilidad genómica, con otras informaciones ómicas, digamos, de otro tipo de información genómica, con sus expedientes médicos, para poder saber pues exactamente este tipo de cosas, cómo ha afectado por condiciones anteriores, enfermedades anteriores, tratamientos anteriores, y también durante la hospitalización, cómo el curso de la enfermedad durante los tiempos que está en el hospital ha hecho mejores o peores respuestas dependiendo de las condiciones de las personas, incluyendo su genoma. Yo le quiero preguntar dos cosas, Alfonso. Ay, perdona. No, venga, Javier, adelante. Venga, voy. Alfonso, te quería preguntarte primero sobre dos cosas. Una es esta polémica que ya se hace larga sobre si el virus ha mutado, o se ha mutado en Europa, o es distinto que el que venía de Asia. Y segundo, sobre las aplicaciones estas que también están resultando polémicas, sobre para trazar los casos y saber quién ha estado cerca de un positivo, etcétera. Sí, sobre el virus y si muta o no muta, primero sabemos que este tipo de virus muta mucho más lentamente por el tipo de virus y por la historia que tenemos de otros coronavirus que el virus de la gripe o el virus del HIV, sino virus RNAs. Vamos siguiendo las mutaciones que se van acumulando en las bases de datos y van mutando, pero hasta donde vemos ahora mismo las mutaciones que se van acumulando son pocas y de poca importancia fenotípica, hasta donde podemos interpretar las mutaciones. Sabes que no de todas las proteínas del virus sabemos su función. Sí. Hay muchos estudios en marcha para intentar entender qué es lo que hacen exactamente. Entonces, no del virus, su biología, hay todavía aspectos desconocidos. Por tanto, hay mutaciones que no podemos predecir. Pero de los sitios clave, de los que vamos siguiendo con mucho cuidado, de las proteínas que interaccionan con el receptor y tal, de las polimerasas y tal, no vemos ahora mismo mutaciones que lo están haciendo más perjudicial. Sí es cierto que va diferiendo, pero suficientemente lentamente. De manera poco relevante, ¿no? Bastante, sabemos, poco relevante. ¿Y sobre la aplicación? Yo que te tengo ahí... La aplicación entra en otro área completamente distinta, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos utilizar las tecnologías, en este caso los teléfonos y el Bluetooth, para intentar trazar los contactos y saber quién ha estado en contacto con quién y poder notificar al sistema de salud? Yo creo que estamos en una etapa, por cómo está la tecnología, todavía muy inicial de estas tecnologías. Por tanto, no van a ser en ningún caso la solución a los problemas de la pandemia. Si pensamos en otra siguiente etapa dentro de 5 años, es difícil pensar que no vayamos a beneficiarnos del uso de esta tecnología y que sea algo que funcione establemente. Ahora mismo estamos en una etapa un poco inicial. Por cómo es la política, la geopolítica y la sociopolítica, se ha optado por una serie de aplicaciones, como tú sabes, que son las que más garantizan el anonimato de las personas, que son aplicaciones descentralizadas. Esto está bien desde ese punto de vista, pero nos pone completamente en manos de las grandes compañías, de Google y Apple.
Y esto creo que no da ninguna información al sistema de salud. O sea que digamos que ahora mismo pueden ser útiles si están bien acopladas con el sistema de trazado manual, es decir, si alguien que la app le da un positivo puede llamar a un centro de salud donde lo van a atender rápidamente, le van a hacer un PCR y van a seguir los contactos, pues lo que no es el caso en España, me temo, ¿no? Aquí sabemos que el sistema de trazado manual, las personas que lo hacen, hay en sitios donde no están funcionando bien, creo que esto es evidente. Entonces, pues la app no puede añadir soluciones a donde falta esa pieza clave, ¿no? Y sin embargo, lo que no está beneficiando para nada es al sistema de salud. Es decir, colectivamente que la app funcione puede evitar casos, lo cual está bien desde el punto de vista humano y médico, pero no nos está informando para nada de cómo se extienden los contactos, ni en qué entornos, ni en qué nada de todo esto. Y es un tema que a mí se sale un poco del tema de hoy, pero me parece absolutamente interesante. ¿Por qué la sociedad parece que confía más en Google y Apple que en sus gobiernos, no? Sí, efectivamente. Bueno, es que cuando decías que la tecnología todavía estaba poco desarrollada, o sea, ¿es la tecnología la que le falta un poco o es el aprender a usarla bien? O sea, nosotros, como ha dicho Javier al principio, la semana pasada nos planteamos que estamos un poco decepcionados, ¿no? Pues tanta inteligencia artificial, tanto Big Data, tanto Silicon Valley. Preguntamos, ¿dónde está Silicon Valley, no? Y no sé, contrastábamos un poco con China. No sé si es un tema de sacrificar un poco de privacidad para trabajar con más seguridad a nivel global. O sea, no sé, o sea, yo he entrevistado muchos científicos que hace 5 años ya me decían que en 5 años podríamos monitorizar todo esto. Y te preguntas, ¿la tecnología está preparada y no la estamos utilizando bien por otros temas sociales o socioeconómicos o todavía le falta la tecnología? Bueno, o sea, aquí se mezclan muchos temas distintos. Por una parte, los científicos siempre somos optimistas por naturaleza, si no nos dedicaríamos a esto, y siempre pensamos que las cosas van a pasar más rápido de lo que a lo mejor pasan. Pero al final pasan, o sea que no creo que es una cuestión de percepción quizá. La tecnología está en concreto, es el Bluetooth la herramienta ideal para trazar contactos entre personas y ver cuánto tiempo ha estado uno en contacto con otros. Me parece que técnicamente hablando el contacto de los Bluetooth sería suficiente. Imagínate que esto funcionara sin ser un teléfono, que fuera un pequeño instrumento que tú llevaras y cuando te pones en contacto con otra persona que lo tiene activado y pasa algo, haría bip bip. Esto ya funciona. Ha habido apps que han sido más o menos eliminadas por cuestiones de intimidad y privacidad, pero que son capaces de hacerlo. O sea que la tecnología de base funciona. Los contactos de Bluetooth se pueden establecer. No es perfecto, porque puede haber una pared por medio. No es perfecto, pero sí serviría. Ahora, ¿cómo se implementa todo esto en una cadena, dentro de un teléfono, que se hace usable, que las personas lo usan, que le da confianza para usarlo, que se conecta con el sistema de salud? Es otra capa más allá de la puramente tecnológica. Y esa es la que quizá hay sociedades que están mucho más preparadas para aceptar que van a perder algo de privacidad y van a ganar socialmente, y hay sociedades que están mucho menos preparadas para esto, y por eso la adaptación de la tecnología a la sociedad es todo un tema por sí mismo, ¿no? Oye, solamente una pregunta más. Todos los países de nuestro entorno han sacado sus proyectos de medicina personalizada y en el Reino Unido, por ejemplo, cualquier médico puede pedir consejo genético para que analicen el genoma de su paciente antes de orientar un tratamiento. Esto en España no se puede hacer. ¿Para cuándo en España? Bueno, España es uno de los pocos países en Europa que todavía no tiene un plan de medicina personalizada. Integrar la genómica y este tipo de información con los medical records y ponerlo al servicio del sistema de salud. Está en elaboración un plan de medicina personalizada que quizás si no hubiera sido por la pandemia ya habría salido, y en estos días ha salido una primera convocatoria, digamos, para sentar las bases científicas de problemas clave en la implementación de una medicina personalizada. Cómo organizar cohortes, lo que hemos hablado antes del UK Biobank, cómo organizar el sistema de hacer secuenciación y llegar las muestras y hacer las secuencias, y la parte que a nosotros nos corresponde, en la que estamos obviamente interesados e involucrados, en cómo gestionar todos estos datos, tanto de genomas como de los medical records, de la información médica, y ponerla junta. Con este es un primer plan limitado en su dotación y en su ambición,
pero digamos que son las bases técnicas y científicas para un plan de medicina personalizada que esperemos que salga en los próximos meses. Pero vamos muy por detrás. Estamos hablando solo de 30 millones de euros, que tampoco es un presupuesto comparado con una autopista. Es dinero para hacer una... No es equivalente al plan de medicina personalizada de otros países, pero no es el plan de medicina personalizada, es la fase inicial de la parte científica del plan de medicina personalizada. Obviamente, si me preguntas a mí, yo, como lo decíamos antes, diría que esto teníamos que haberlo hecho antes y con mucho más dinero. Pero bueno, al menos, digamos, parece que se mueve. Que arranca, sí. Alfonso Valencia, que es profesor y CREA, director del Departamento de Ciencias de la Vida en el Barcelona Supercomputing Center. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. A ti no te costó nada secuenciarte el genoma, ¿no, Pera? No, a mí, pues bueno, conocí una empresa que los entrevistamos en el Cazador de Cerebros, me lo secuenciaron, la está guardado en algún sitio que ellos tienen en el control. Eso te iba a preguntar, ¿lo tienes en USB, en un frasquito? ¿Cómo se guarda el genoma? No, ellos lo tienen en unos servidores con mucha seguridad y yo tengo que pedir acceso, o sea, ellos lo comparten con los especialistas que yo quiera. Es un servicio de pago, o sea, a mí no me hacen pagar, pero yo digo, mira, compártelo con este nutricionista. Y entonces por ahí orientan un poco el tratamiento. Tenemos que marcharnos. Espera Estupiñán, Javier San Pedro. Muchos abrazos. Adiós. Hasta luego. Chao.